Hola mis queridos escuchas, soy Patricia Navares o Blanca Navares y les doy la bienvenida a Psicoesencia. Estamos una vez más en esta serie de heridas del alma, heridas profundas del alma, y el día de hoy nos vamos a enfocar en la herida profunda de autoestima asociada a nuestra capacidad de lograr metas, éxitos y saber qué es lo que queremos lograr profesionalmente en el mundo. Esta es una herida en la que me identifico muchísimo. Es una herida que estuve arrastrando hasta mis, yo creo que 32 años. Una herida que me afectaba mucho a nivel social, a nivel de autoestima, a nivel profesional, a esos tres niveles. Y bueno, te voy a mencionar algunas características generales que tienen que ver con esta herida, para que si te identificas, te quedes aquí. Como ya les he dicho en los podcasts anteriores, estas heridas del alma, todos las tenemos en un mayor o menor nivel. Entonces, lo más seguro es que sí te llegues a identificar en alguna parte. Y bueno, estas características tienen que ver con nos sentimos muy limitados en la parte de nuestra acción personal, o sea, de movernos por lo que queremos. Hay un gran límite ahí. Otro, nos cuesta mucho trabajo lograr nuestras metas y objetivos. Otra, hay una falta de empoderamiento a nivel profesional. O sea, nos sentimos chiquitos a nivel profesional. O sea, sentimos que no vamos a ser capaces de lograr lo que deseamos. Otro, añoramos destacar en el mundo. O sea, hay una nostalgia por destacar en el mundo. Entonces, cada que vemos a alguien que destaca, pues más nos activa este dolor, ¿no? De que no hemos logrado sobresalir, de tener este reconocimiento social, este estatus. Y por última, pues al no poder lograr nuestro ámbito profesional, también nos sentimos limitados en poder poner este granito de arena a la sociedad, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que es la vocación, ¿no? Esa parte valiosa que uno viene a compartir al mundo. Y bueno, esta herida comienza a partir de la infancia, de nuestro núcleo familiar. Ahí es donde se empieza a deconstruir, ¿no? Entonces, a las personas que nos cuesta trabajo, voy a hablar de mí misma porque les digo que es una herida muy fuerte que yo tuve o sigo teniendo, pero pues ya como he estado trabajando, pues se ha ido minimizando, digamos, el dolor, ¿no? Porque lo he estado enfrentando, que eso es a lo que vamos a ir hablando durante este podcast, de las maneras de sanar. Y bueno, este problema o dificultad para poder lograr nuestros objetivos y éxitos es un problema en la madurez. O sea, quiere decir que esto tiene muchísimo que ver con nuestro niño interior. Si no has escuchado mi podcast de la herida del niño interior, te recomiendo mucho que pases a escucharlo, porque esto va a marcar esta conjugación de nuestro niño interior con salir al mundo. O sea, tiene muchísimo que ver. Entonces, si este niño herido tiene muchos miedos, tiene muchas heridas, le va a costar trabajo salir al mundo a cumplir sus metas y objetivos. Entonces, eso es algo muy importante. Y bueno, ¿qué nos pasó? ¿Y qué nos pasó a las personas que tenemos esta herida? O sea, ¿qué experiencias tuvimos que vivir para que nos marcaran o nos dejaran esta gran huella, ¿no? Y bueno, principalmente vivimos experiencias en donde nos hirieron profundamente
en donde nos marcaron en nuestra inseguridad y autoestima, principalmente mermaron nuestra confianza y nuestra capacidad de acción, o sea, de movernos hacia lo que queríamos, hacia afuera, ¿no? Hacia el mundo externo. Y como hay una gran herida para accionar y ahora sí que descubrir cuál es nuestro camino, es muy difícil que logremos, o sea, nosotros que tenemos la herida, bueno, más adelante les voy a platicar las reacciones que se suelen tener comúnmente, pero una de las reacciones es que dejamos de salir al mundo, o sea, dejamos de seguir nuestros objetivos, nuestras metas, entonces así es mucho más difícil que podamos descubrir cuál es nuestro propio camino, cuáles son nuestros potenciales. Entonces es como que nos cerráramos todas las puertas de un solo jalón, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque todas esas experiencias que fuimos viviendo, que ahorita les voy a comentar, lo que hacemos es cerrarnos las puertas nosotros mismos. Entonces, eso quiero que les quede ahí o sea, lo tengan muy en cuenta en este audio que les voy a ir comentando. Vamos a hacer un viaje al tiempo de mi infancia para conectar con estas heridas que solemos experimentar los que tenemos esta herida asociada a nuestra capacidad de lograr metas, éxitos y todo lo que ya les había dicho, ¿no? Entonces, estas experiencias tienen que ver con habernos sentido evaluados por la autoridad, comparados y con esta dificultad para autosostenernos en este proceso, ¿no? de salir al mundo. Entonces, la dificultad viene en que sentimos experiencias dolorosas en la escuela. Pudimos haber sentido también con profesores que fueron duros, exigentes, críticos o que nos miraban de menos. O también pudimos haber tenido experiencias en donde no lográbamos destacarnos o teníamos malas notas, no nos iba bien en las calificaciones. También pudimos haber vivido experiencias de vergüenza o ridículo frente a nuestros padres. Pares. O también que alguna autoridad dudara de nuestras habilidades y capacidades, ¿no? Y bueno, yo con todas estas me identifico muchísimo. Viví, pues ahora sí que casi todas. Con todas me identifico. Llegué a tener maestros. O sea, esto yo creo que quien escuche de verdad este audio, o sea, ojalá sean también los maestros, porque de verdad es que cómo lastiman, sobre todo la autoridad, ¿no? Porque normalmente cuando uno es chico, le das muchísimo poder a la autoridad, ¿no? Entonces, si esta autoridad viene a minimizarte, a desvalorizarte, pues eso queda una huella en ti, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pasó de todo, me pasó ahora sí que desde la primaria, más que nada, yo creo que ya empezó más a verse más, a notarse más en la secundaria, en la preparatoria, o sea, me costaba mucho trabajo la escuela, aprender, comprender. En la universidad, que ya estaba estudiando algo que era de mi gusto, empecé a tener como problemas con los maestros en relación a que veía cómo me hacían de menos. Recuerdo todavía una anécdota, la tengo muy en mi memoria. Estábamos en una clase, no me acuerdo si era de liderazgo o de qué era. Yo estudié psicología, lo digo para los que no me conocen. Entonces,
Se trataba, ¿cómo le dicen? Este ejercicio, actividad que nos puso el maestro, se trataba de negociar. Y a mí me pusieron con un compañero, en el que la verdad se me hacía que era una persona como muy, pues que tenía las cualidades que yo en ese momento no tenía, que ahora las tengo, como este determinismo, esta manera de imponerse, de esta seguridad, ¿no? Entonces yo en ese momento, pues cero, o sea, yo no tenía seguridad, tenía baja autoestima, no tenía idea del tema, de cómo negociar, o sea, no tenía ni idea. Entonces, pues la verdad es que pues no sabía negociar en ese momento y pues mi equipo perdió porque yo no supe. Y el maestro en ese momento dijo, es que cómo pusieron a ella a negociar si ella no sabe. O sea, ahí ustedes como equipo fallaron porque pusieron a alguien que no sabe. Entonces ahí fue como otra vez ese reforzamiento de yo no puedo, yo no sé, ¿no? Yo no tengo la capacidad de, ¿no? Entonces empiezan las etiquetas. Entonces, bueno, eso por un lado lo viví con algunos maestros, esa desvalorización. Y bueno, durante el podcast les voy platicando lo que yo fui viviendo. Ay, por supuesto que algo se me fue. O sea, todavía que él, o sea, lo mencionó frente al grupo, o sea, me hizo sentir muchísimo vergüenza y ridículo, ¿no? Entonces, o sea, todavía agregándole más dolor a la herida, más limón, ¿no? Para acabarla. Entonces, bueno, si tú eres maestro o trabajas con grupos, o sea, hay que tener mucho cuidado de cómo decimos las cosas, ¿no? Porque las etiquetas no ayudan, al contrario, bloquean el potencial de la persona, ¿no? Entonces, es como que, pues de una manera vas acabando con el autoestima, vas mermando el autoestima, ¿no? Entonces, si quieres ayudar a tus alumnos, por ahí no va a ser el camino. ¿Cuáles son las sensaciones que tenemos los que tenemos esta herida profunda del alma? Que yo le pondría la herida número 10 para irnos organizando con estas heridas. Y bueno, algunas de las sensaciones es que nos sentimos muy incómodos cuando nos sentimos evaluados, ya sea en alguna prueba o examen. Y ahí me acuerdo perfectamente cuando entré a trabajar en un consultorio de psicólogos. Había entrado en la parte administrativa, o sea, estaba empezando como haciendo mi servicio social y me pusieron en la parte administrativa, cosa que pues no era mi rubro. O sea, yo por algo estudié psicología porque no se me daban las matemáticas, ¿no? Y acabé haciendo cosas, o sea, me ponían en áreas que pues que no era yo, no era mi fuerte. Entonces, recuerdo tener aquí pues eran como las psicólogas que me estaban checando, revisando, me monitoreaban. Pero sí, para mí era muy incómodo porque de por sí era un área en el que yo no sentía que era mi fuerte y luego esta mujer no se me despegaba. En todo el tiempo, todo el tiempo la tenía encima. Entonces yo era como, pues menos, me ponía más nerviosa, entonces pues más me equivocaba. O sea, a mí me gusta trabajar de forma muy independiente. Bueno, eso lo fui descubriendo con el tiempo, ¿no? Y no en una oficina sentada en un escritorio, ¿no? O sea, ese no es pues no estoy conectando con mis potencialidades, ¿no? Entonces sí, para mí era súper incómodo tener esta experiencia de tener a alguien que me estuviera vigilando, así. Yo lo sentía como si fuera la policía. Entonces sí es una de las sensaciones que tenemos. Otra de las sensaciones es el miedo, la sensación de falta de confianza y la sensación de no ser capaz. Entonces, fíjense, todo esto encierra esta dificultad para poder lograr nuestros propios sueños, nuestros metas, objetivos, porque nos domina el miedo, sobre todo.
Entonces, ojo con lo que les voy a decir ahorita mismo. Todos estos sentimientos hacen que nos autosaboteemos y frenen nuestro potencial. Por todas estas experiencias difíciles y dolorosas que vivimos en la escuela, que vivimos en el trabajo y que van mermando nuestra autoestima, o sea, no nomás merman nuestra autoestima, sino que merman nuestros proyectos personales. O sea, dejamos de querer meternos a concretizar, a desarrollar nuestros proyectos por toda esta falta de confianza, de miedo, ¿no? Entonces eso es algo clave que yo les diría que es, ahora sí que no nos identifiquemos con todas las experiencias de dolor que vivimos, porque en vez de ayudarnos a crecer y a precisamente a ir por nuestros sueños, lo que vamos a tender a hacer es evitar, ¿no? Ese dolor. Y está en afrontar el dolor para poder lograr nuestros sueños. O sea, aunque duela, aunque sintamos que no podemos, que no lo vamos a lograr, aunque duela el camino, es la manera de poder conseguir lo que nos propongamos. Y también no quiere decir que no tengamos nada especial que mostrar al mundo, para nada. Simplemente tuvimos experiencias en donde en las áreas en las que estuvimos, pues no era nuestro fuerte, o las personas con las que convivíamos, pues eran personas muy problemáticas, que también a lo mejor no se sentían seguras o no se hacían valer, ¿no? Entonces aprendamos como a poder discernir que el mundo no está como para jodernos y decirnos que somos lo peor y que no vamos a poder salir adelante y que tenemos una falla interna, aunque se sienta así, porque repito, sí se siente, o sea, se siente que realmente hay una falla interna. Entonces, sí, o sea, claro que la hay, pero el trabajo es aprender a sanar y no creérnosla, o sea, no identificándonos con con eso que todo el mundo nos llegó a decir o con las experiencias duras que vivimos. O sea, no quedarnos en el dolor o evitar, ¿no? El dolor, que son caminos fáciles, ¿no? Y fáciles entre comillas, porque la verdad es que a mí, yo les hablo de cómo yo lo viví, o sea, para mí el no tener pues ahora sí, un medio profesional, donde me pudieran reconocer y donde yo pudiera hacer obtener mi independencia económica y ver a todas mis amigas que lograban superarse, lograban ser personas independientes a nivel económico, o sea, verlo todo el tiempo que me reunía con ellas, verlo, o sea, era seguir tocando ese dolor, seguir tocando pues, esa falla, ¿no? De por qué yo no puedo, o sea, y ella sí, o sea, todo el tiempo se toca el dolor, por más que queramos huir de él y no y no buscar un trabajo o no emprender algo, ¿no? Porque también aquí viene mucho esta influencia de que nos enseñan a ser empleados, ¿no? Entonces siempre estamos con pues, o sea, pues no estamos satisfechos, o sea, con lo que nos brindan o con los trabajos que hay. Entonces, o sea, como que se nos cierra más el mundo, pero gracias a Dios ahora vivimos en otras épocas en donde el mundo se ha abierto exponencialmente, hay muchísimas más opciones, ya ahorita hay mucho más apoyo para que uno pueda emprender, ¿no? O sea, por las redes, sí, a un nivel de que antes no se veía, ¿no? O sea, antes, pues lo veía uno más lejano. Entonces, bueno, gracias a Dios ahora estamos en otras épocas donde o sea, en donde yo creo que hay que tomar esas ventajas y apoyarnos de esas opciones. Otra de las cosas que me limitó profundamente a ir por mis metas y objetivos
fue el miedo al fracaso. Entonces, por tener este miedo, yo pues realmente no me enfrentaba a ninguna situación de trabajo porque tenía miedo a fracasar. Entonces, mejor evitaba a toda costa el trabajo, ¿no? Por, por eso que les cuento. Hasta que yo llegó un día, ya te estoy hablando ya de mis 32 años, en que me cansé de estar siempre tirando la toalla, de no arriesgarme, de no enfrentarme, no tanto a los fracasos, creo que eh, le di otro significado al fracaso y empecé a verlo como empezar a afrontar mis errores, ¿no? Entonces yo creo que si también cambiamos esta percepción del fracaso, vamos a poder animarnos más a ir por nuestros sueños, ¿no? Porque de cada error hay un aprendizaje. En cambio, si evitamos a toda costa pues el fracaso, ¿no? O sea, equivocarnos y perder, o no perder, o sea, equivocarnos, entonces una, nunca vamos a aprender y otra, o sea, nunca nos va a llevar por el camino que queremos, ¿no? Que es, pues cada quien tendrá su sueño. Entonces, uno de los puntos de sanación mío fue ese, o sea, dejar de estar tirando la toalla, porque además tiraba la toalla muy rápido, o sea, o me ponía expectativas o muy altas o muy poco reales, que lo único que hacían era pues equivocarme más, porque a lo mejor no era mi parte que dominaba. Entonces otra vez era volverme a enfrentarme con no puedo. Pero es que no pueda, sino que las expectativas que me ponía no eran reales en mi situación, ¿no? Entonces ahí va otro aprendizaje. Si quieres empezar a emprender algo tuyo o a poder concretizar tu sueño, necesitas ponerte objetivos, uno, que no sean tan altos, que sean realistas y bajarle a ese idealismo, ¿no? Y empezar a hacer las cosas paso a pasito. Así es como a mí me ha llevado a poder lograr lo que quiero ahora. Y también aprender a ordenarme, porque era yo un caos. Entonces, yo soy una persona que me encanta mucho el conocimiento. Entonces, me podía distraer muy fácilmente. O sea, si leía una cosa, entonces quería hacer algo con eso, pero luego llamaba algo más mi atención, entonces cambiaba el foco. Entonces, no lograba concretizar nada. Entonces, otra cosa que me ha ayudado a poder concretizar mis sueños es ordenarme, organizar, o sea, empezar una cosa y terminarla, y luego seguir con la otra. Eso es un grandísimo apoyo para los que estamos en esta dificultad. Y bueno, decirles también que al arriesgar y aventarse uno a la vida, es como uno va aprendiendo a descubrir cuál es su camino, cuáles son tus talentos y tus potencialidades. Otro factor que les quiero comentar que influyó para que nos pudiéramos mover de forma independiente fue la relación con nuestros padres, ya sea con ambos o con uno de los dos. Y bueno, normalmente, esto ya se los había platicado en el podcast de la herida del niño interior. El niño interior tiene que ver mucho con este nido de contención que buscamos, ¿no? Principalmente en el progenitor que nos brinda esa nutrición y ese soporte, que normalmente suele ser la mamá, pero yo sé que no en todos los casos es la mamá, puede ser también el papá. Entonces, bueno, cualquiera que haya sido tu apoyo o sostén emocional, eso, o sea, esa es la parte en la que te brindan
ese soporte a tu niño interior. Y el otro padre es el que representa esa otra parte que nos viene a complementar para poder salir al mundo. ¿Y qué hace este otro progenitor que normalmente lo representa el padre, ¿no? Lo que nos brinda, nos enseña a salir al mundo, es el que nos lleva a madurar, es el que nos lleva a creer en nosotros mismos y a sostenernos por nuestros propios medios. Entonces, los que tenemos esta herida, pues no gozamos de esos privilegios, ¿no? O sea, no conocemos qué es la confianza, no sabemos cómo afrontar las circunstancias difíciles, ¿no? Entonces, normalmente tuvimos un padre que nos exigió mucho, que fue muy crítico, pero que no nos dio esas herramientas para poder sobrepasar las dificultades. Simplemente nos exigió, ¿no? Bueno, más adelante les voy a compartir un poquito más de estos tipos de papás, cómo fueron nuestros padres, ¿no? Pero ese es uno. Entonces, bueno, si no tuvimos esta figura de apoyo, que les digo que generalmente lo representa el padre, pudo haber sido por experiencias en el que el padre falleció, o que el padre estaba ausente, o que simplemente el padre estaba ocupado en otras cosas, ¿no? Que no nos pudo proporcionar eso. También es a través de el progenitor que nos impulsa a salir al mundo, es el que nos muestra que es el éxito. También es el que nos dice qué es lo que tenemos que lograr en el mundo y el que se preocupa por el qué dirán, o sea, por lo que los demás dirán, ¿no? Entonces, yo creo que estos 3 puntos son muy importantes para que te cuestiones qué es para ti el éxito, ¿no? Principalmente porque eso va a estar muy condicionado a lo que tu progenitor esperaba de ti, ¿no? Y también qué es lo que necesitas tú lograr en el mundo. ¿Qué es lo que tú qué es lo que tú piensas que necesitas para tener un reconocimiento? ¿Qué necesitas lograr? Entonces es muy importante que te hagas estas preguntas. Y bueno, ¿y por qué es muy importante que te hagas esas preguntas? Porque esas respuestas que te contestes pueden estar muy condicionadas por lo que tu familia esperaba de ti, ¿no? A lo mejor el éxito o lo que tu padre creía que era el éxito no tiene nada que ver con tu propósito o tu vocación, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que puedas tú cuestionarte eso para ver si conecta con tu identidad, con tu propósito de ser, con tu esencia, y puedas reconocerlo eso y no seguir ese patrón, porque lo que pasa es que si lo seguimos, en el fondo, no en el fondo, o sea, más bien no estamos conectando con nuestras potencialidades, ¿no? Entonces eso pues nos desconecta de lo que somos y venimos a hacer en el mundo. Otra puede ser que lo que esperan nuestros padres de nosotros nos crea mucho enojo y mucho rechazo a eso, entonces decidimos pues no irnos por ese camino. Entonces lo que hacemos es volvernos a desconectar de nuestras potencialidades. Cuando digo desconectar de nuestras potencialidades, de seguir descubriendo qué es lo que realmente nosotros queremos, ¿no? Porque justamente hay una gran desconexión con qué queremos. O sea, mucho de los que tenemos esta herida podemos sentirnos muy insatisfechos con el trabajo en el que estamos, o a lo mejor no estamos muy claros de qué queremos estudiar o trabajar. Y es precisamente por eso,
porque estamos desconectados de nosotros mismos por estar queriendo complacer o porque estamos enojados con nuestros progenitores. Entonces, por eso es muy, muy importante revisar la relación con nuestros progenitores. O sea, o sea, todo esto que les mencionaba de qué era el éxito para ellos, qué esperaban de nosotros, cómo era la autoridad, de ellos con nosotros. Esa era una autoridad en el que eran muy exigentes, entonces teníamos un gran miedo de no lograr lo que ellos esperaban de nosotros, entonces por eso mejor nos evitamos todo eso. Entonces, bueno, esto es o sea, es el parteaguas, ahora sí que un gran, una gran clave en el que podemos profundizar para ir resolviendo esto que nos está ocasionando que no conectemos con nuestro deseo, ¿no? También el tema de la autoridad es fundamental, porque si nosotros percibimos que nuestro padre se sentía inseguro o se sentía menos que los demás, entonces eso nosotros lo absorbemos, o sea, nos contagiamos, entonces eso nos da temor de fracasar, o sea, o sea, nos da miedo de fracasar, o sea, como percibíamos a nuestro padre, ¿no? Inseguro. Entonces, el tema de la autoridad va a ser clave en este proceso de sanación. Y bueno, en mi caso yo sí tuve un padre muy crítico, muy exigente, en el que me limitaba incluso en lo económico, o sea, casi no me daba dinero, o sea, sí puedo decir que me apoyó mucho en la parte académica, o sea, siempre sacó adelante nuestros estudios, él fue el que nos proporcionó el dinero, en eso sí, porque seguramente para él era un valor lo académico, ¿no? Entonces, por eso les digo, eh, o sea, los padres, o sea, no todo lo que nos dejan son heridas, ¿no? También nos dejan cosas buenas y eso también es importante verlo en el proceso de sanación, de también ver sus cosas buenas. Y eso es algo que yo puedo decir que me dejó la parte académica. Gracias a su apoyo pude graduarme de psicología, pude titularme en la maestría de psicología transpersonal. Entonces, bueno, esa parte se lo reconozco y se lo agradezco. Y bueno, por otro lado, sí tuve carencias de su apoyo, de que estuviera conmigo para poderme, o sea, dar esas herramientas de confianza, de esas herramientas para poder afrontar las dificultades en mi día a día del trabajo, ¿no? Eso sí, no lo tuve. También recuerdo que como que nada era suficiente. O sea, a mí me comparaban, o sea, a mí y a mis hermanos nos comparaban mucho con nuestros medios hermanos. Entonces era siempre como criticar, o sea, nada era suficiente, no había un reconocimiento positivo. O sea, todo era muy, pues así, muy de que o sea, que en vez de que yo pudiera salir, o sea, me hundía más. Entonces sí, por esa parte es lo que a mí me afectó con mi figura paterna. Otras dos experiencias dolorosas que se tienen cuando se tiene esta herida son los problemas con los jefes, porque hay una sensación en el que te sientes débil y mirado en menos por la figura de autoridad. Entonces, por eso les digo que aquí tiene que ver mucho el tema de cómo es tu relación con la autoridad, ¿no? Pero no para echarle la culpa al otro, sino para poder espejearte a través de tu jefe o de la autoridad y ver qué tal está la autoridad en ti, tu propia autoridad. O sea, ¿cómo está eso? Porque principalmente es que nuestra autoridad está herida. Entonces hay que ir sanando esa autoridad.
Y ya en poco les voy a decir cómo se hace eso. Y por último, otra experiencia dolorosa es el miedo a asumir responsabilidades. Y bueno, esto yo creo que tiene que ver mucho con el miedo al fracaso, ¿no? Entonces es como si asumo una responsabilidad, o sea, siento que que me voy a equivocar, que voy a fracasar y no quiero como a volver a tocar ese dolor, ¿no? De que tengo una falla adentro, de que no puedo. Entonces, esto es otra de las experiencias dolorosas. Bueno, por fin llegamos al último punto, que es la sanación. O sea, ¿cómo puedo ayudarme para sanar esta gran herida? Y bueno, lo que les decía es que vayan a escuchar el podcast de la herida del niño interior, porque tiene muchísimo que ver. O sea, una de las estrategias para poder sanar esta herida es poder mirar al niño interior, al niño interno, a ese niño que tiene miedo. Entonces, ese niño necesita madurar. ¿Y qué es madurar? Poder ver ese niño, poder ver el dolor que tiene, poder ver sus miedos para trabajarlos, superarlos, y una vez que estén superados, ahora sí poder salir al mundo. Pero si el niño está lastimado, si el niño interior se siente fallado, se siente con baja autoestima, se siente que no es capaz, se siente que no es bueno, se siente que no cumple con las expectativas de los otros, y todo este cuento que nos venimos contando por todas las experiencias que vivimos, entonces es muy difícil que podamos fortalecer nuestra autoridad interna. Entonces, asimismo, se trabaja la autoridad. ¿Cómo? Enfrentando nuestros miedos y ver a ese niño interno, a ese niño lastimado, para poder salir al mundo. O sea, del nido, poder salir al mundo. Porque normalmente, cuando tenemos esta herida de salir al mundo, nos quedamos en el nido. Esa es una de las reacciones. Otra forma de sanar esta herida es descubrir nuestro propio rol y vocación en el mundo, libre de los fantasmas de los padres y del clan. O sea, dejar de estar viviendo nuestra vocación, o sea, más bien la vocación de los demás, de nuestros padres, en vez de la nuestra, ¿no? Y solo viviendo el proceso de todas esas experiencias dolorosas que van a estar ahí, porque no se van a ir. O sea, si estamos pensando encontrar el trabajo perfecto donde no existan o no se manifiesten esas experiencias dolorosas, pues quiero decirte que no va a suceder. Al contrario, los que tenemos esta herida, vamos a seguir viviendo en el proceso situaciones dolorosas para precisamente poder sanar todo eso que nos compramos cuando éramos pequeños y que nos seguimos repitiendo nosotros mismos. O sea, seguimos teniendo nuestro padre interno, diciéndonos que no somos buenos, que no vamos a poder. Entonces, por eso se van a seguir repitiendo y repitiendo las situaciones dolorosas hasta que las volteemos a ver, que es lo que les digo de voltear a ver a tu niño interno y poderlas sanar. Y por último, otra de las claves que a mí me sirvió muchísimo para poder concretizar mis sueños es poder comprender y entender cómo se maneja la realidad, ¿no? Y la realidad tiene que ver mucho con estas cualidades que les decía, que son la perseverancia, la disciplina, llevar un orden, o sea, organizarte y date cuenta de que sí somos capaces de alcanzar lo que nos propongamos. Y bueno, quiero decirte que estas heridas se sienten hasta el hueso, o sea, son heridas muy profundas que duelen hasta el hueso. Entonces es importante que si queremos o deseamos o tenemos esta gran nostalgia de poder concretizar nuestros sueños, es importante poder
madurar a nuestro niño interior. Y bueno, espero que este audio les haya abierto otro panorama, les haya dado herramientas, se puedan entender, se puedan comprender para sanar y para poder trabajar en todo eso que tenemos como en un rincón abandonado. Y bueno, recuerda compartirlo a alguien que le pueda servir, alguien con quien tú crees que se puede identificar y darle like, compartirlo. Si crees que fue un contenido con valor. Y bueno, pues seguimos aquí. Cualquier comentario, duda, házmelo saber. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.